están todos y todas las que están por rendir el primer parcial de Historia Social General? Bueno, hoy toca el capítulo 2, 3 y 13 de Hobsbawm. El capítulo 2 se llama La economía cambia de ritmo y va a empezar a partir de 1873 con una crisis del capitalismo. ¿Se acuerdan que veníamos de la época de la burguesía en la que se impone el capitalismo, se impone el liberalismo, crecen las conexiones entre países, aumenta la producción, aumenta el comercio internacional? Bueno, en 1873 se va a dar una crisis de todo esto. En primer lugar va a haber una superproducción, un excedente que los países, las potencias no tienen dónde ubicar, no tienen a quién vendérselo y esto baja su rentabilidad. Por otra parte también hay una deflación que hace que bajen los precios y el sector más afectado es el agrícola. La depresión causó en la agricultura dos cosas. Primero la emigración, de hecho en la década de 1880 es el periodo de mayor inmigración de españoles, italianos, austrohúngaros. Por otra parte también causó la cooperación, préstamos a campesinos para que puedan sobrellevar, sociedades para la compra y venta de productos agrícolas. Por ejemplo, pasó en Gran Bretaña que la poca agricultura que quedaba terminó casi desapareciendo porque ya no era rentable, les convenía producir industrialmente productos manufacturados. Y también, además de esto, cae el precio de la plata y su tipo de cambio con el oro, lo cual hace que sea mucho más difícil comercializar entre países. Ahora bien, se empieza a producir una ruptura, una división entre aquellos que están a favor del libre cambio, del comercio global, y aquellos que están en contra. Los que están a favor van a ser Gran Bretaña y los países subdesarrollados productores de materias primas. ¿Por qué? Porque son los que se benefician de este sistema, básicamente. Gran Bretaña era el mayor exportador de productos manufacturados y a los países subdesarrollados, como por ejemplo Argentina, nos convenía porque ya teníamos a quién venderle nuestras materias primas. Se las vendíamos a Gran Bretaña principalmente, bueno, consolidando nuestra posición de país agroexportador. Y en cambio están aquellos que se encuentran en contra del libre comercio, que son los países industriales de Europa, que no son Gran Bretaña, y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos tienen sus productos que ante la alta competencia son difíciles de insertar. Entonces ellos lo que quieren es nacionalizar, es proteger sus productos de la competencia exterior, quieren restringir el libre mercado. Entonces se va a dar esta cuestión de, bueno, ¿qué hacemos con la economía? Planteaban la nacionalización por un lado para proteger justamente a los productos de la competencia externa, esto iba a implicar una mayor intervención del Estado en la economía, pero bueno, Gran Bretaña y los países periféricos no querían esto. Y si no, después se planteaba como otra solución el bimetallismo, un sistema basado en el oro y en la plata, pero los países capitalistas no querían. Entonces, bueno, ¿qué se iba a hacer? La verdad es que termina triunfando el proteccionismo. Este año supone el fin del libre cambio y del libre comercio porque empieza a haber intervención del Estado, los países empiezan más a nacionalizar, a enfocarse en su mercado interno para proteger sus productos de la competencia externa. Hay un aumento global de la producción, ya que cada país empieza a producir sus propios productos y empiezan de esta manera a aparecer nuevos países en Europa que son muy fuertes, que son como nuevos países industriales, como es el caso, por ejemplo, de Alemania, o bueno, Estados Unidos, que gana un papel muy importante en este periodo. Y empieza entonces un nuevo ciclo de fortalecimiento y rivalidad, de competencia entre los viejos países que son industriales, que son potencia, como Gran Bretaña, como Francia, y estos nuevos, como Alemania y Estados Unidos. Como consecuencia de esta crisis de 1873, se da una transformación fundamental en las empresas, tanto a nivel estructural como de su modus operandi, de su forma de funcionar. En cuanto a la estructura, podemos decir que se dio una concentración de capital que llevó a que ya no hay más pequeñas empresas, sino que hay concentración, hay grandes empresas que tienen una tendencia al oligopolio, a que sean pocas empresas grandes que concentran todo el poder. En cuanto a la forma de actuar, se empieza a priorizar esto de la racionalización de la producción y la gestión científica, que trata de mejorar el rendimiento para poder mejorar la producción. Y esto lo hacen a través de fomentar a los trabajadores a que produzcan más. Para sacar mayor rendimiento a los trabajadores, lo que se hacía era primero motivarlos con diferentes formas de pago de salario, para también fomentarlos a que produzcan más.
también se los aislaba y se los dejaba con un gerente a cargo que los estuviera controlando todo el tiempo y diciendo qué tanto tenían que producir. Y también se empezó a implementar esta técnica de dividir el proceso de producción en unidades chiquitas y que sean calificables, que sean medibles, que sean observables, para poder tener un mayor control del proceso de fabricación de los productos y poder cronometrarlo y hacerlo más eficiente desde sus pequeñas partes. Esto de que los países empiezan a cerrarse y empiezan a producir mucho y les empieza a ir bien a nivel interno va a generar que comience una etapa de imperialismo, en la cual, bueno, ahora hay un montón de países que tienen un montón de producción y de hecho les empieza a sobrar la producción y necesitan buscar nuevos mercados donde comercializar, donde insertar esos productos. Entonces va a comenzar una etapa de expansión territorial en la cual los distintos países van a disputarse territorios en África, en Oceanía, para insertar sus mercados. Se da paso entonces a un periodo conocido como la Belle Époque, que va desde 1890 hasta 1914, en el que se pasa de la depresión de 1873 a una época de prosperidad, donde a todos los países les empieza a ir muy bien y donde hay más pluralidad de países, productores, más cantidad de países que proveen materias primas y más variedad y cantidad de productos. Lo que sí va a pasar es una redistribución del poder, en donde Gran Bretaña deja de ser el taller del mundo, pierde su rol de potencia más importante y empieza a ascender Estados Unidos, porque se vuelve muy fuerte y muy importante en la industrialización. También asciende Alemania como potencia muy importante. En estos países se dio una revolución tecnológica muy importante, aunque en realidad pasó un poco en toda Europa esto de el aeroplano, el teléfono. Se dan un montón de inventos tecnológicos que sirven a nivel de las industrias. También, como dijimos que era una época de imperialismo, empieza a aparecer muy fuerte en la industria de los armamentos, ya que era imprescindible tener ejércitos y tener buenas armas si ibas a querer conquistar otros países y imponer tu autoridad en ellos, ¿no? Hay un crecimiento del sector terciario, es decir, de los comercios, y también un papel cada vez más preponderante del gobierno como protector y como formulador de reformas políticas. En cuanto a la relación de intercambio, podemos decir que en este periodo salieron favorecidos los países periféricos, productores de materias primas. ¿Por qué? Porque exportaban sus productos agrícolas más caro de lo que después Gran Bretaña les vendía los productos manufacturados. Entonces ahí salían beneficiados. Y Gran Bretaña, aunque pierde su posición de potencia industrial más importante, sigue manteniéndose fuerte en el ámbito de las finanzas. Sigue siendo un financiador para los países periféricos y para algunos países europeos también. El capítulo número 3 se llama La Era del Imperio y es esta época que va desde 1873 hasta 1914, coincide con la Belle Époque en esto que veníamos diciendo de que surge una nueva forma de imperialismo, se intenta conquistar algunas zonas de África y del Pacífico, Latinoamérica y algunas zonas de Asia estaban fuera del alcance de las potencias, entonces se concentraron en esos otros lugares para intentar vender la sobreproducción industrial. Y esto implicó un aumento del proteccionismo, ya que se intentaba conseguir mercados para hacer los monopolios de comercio, para ser los únicos que le vendan a los países que conquistan. Va a generarse entonces una rivalidad, una pelea de las potencias industriales para conquistar esos lugares. En esta época, colonizar era símbolo de estatus y poder, y el imperialismo empieza a traer estos sentimientos patrióticos de mi país es el mejor, vamos a conquistar todo. Y también se genera una unión entre los miembros de un país, porque esto de somos un imperio supera las diferencias de clases sociales. Por eso también Hobsbawm hace referencia a esto del imperialismo social que menciona Cecil Rhodes, de que se usa el imperialismo para frenar el descontento social interno, ya que es como una especie de aglutinante. Igual que pasaba en Francia con las ideas de fraternidad, igualdad, libertad y todo eso. Entonces, como características más importantes de esta era del imperio tenemos que la economía y la política se mezclan con esto del proteccionismo.
que se finaliza con la economía del laissez-faire porque ahora hay grandes empresas y oligopolios y mayor intervención del Estado. Tenemos que las zonas periféricas ganan poder porque se complementan con las economías industriales, se especializan en la producción de lo que van a exportar como materias primas. También las metrópolis tienen una relación desigual con las colonias porque no las tratan como iguales, sino como inferiores. Y finalmente que el poder se basaba en la fuerza y en la tecnología militar de cada país. Además es interesante mencionar que Gran Bretaña era el imperio más fuerte, ya que tenía a 1/3 del mundo bajo su poder, y que el imperialismo trajo consecuencias económicas, políticas y sociales. Por ejemplo, en las colonias se llevó adelante este proceso de occidentalización, se transformó por la fuerza y por instituciones, como por ejemplo las iglesias en el caso del religioso, se transformó la subjetividad de los pueblos colonizados, un poco lo que decía Rita Segato, ¿no? Y que además el impulso de colonizar fue más grande en países que tenían como debilidad en lo económico, como para compensar. Por ejemplo, en el caso de Francia. Como consecuencias de esta era del imperio tenemos que aumenta la confrontación y mezcla entre el mundo occidental y el mundo exótico, entre comillas, ya que bueno, se llevaba adelante esta occidentalización de las colonias. Por otra parte, el estudio, el interés por las colonias y este mundo exótico llevó a una transformación verdadera en las ciencias sociales, ya que los europeos se dieron cuenta que había un montón de otros puntos de vista que no eran los suyos, que inevitablemente influyó en ellos porque ya conocían la diversidad. También a nivel de las metrópolis, los líderes empezaron a sentirse superiores a todas las colonias que conquistaban. Vino este sentimiento de superioridad. Y finalmente podemos decir que surgieron bastantes líderes antiimperialistas en reacción a todo este movimiento de conquista que se estaba dando. Para terminar con este capítulo podemos mencionar a dos corrientes, dos visiones que hablan de las causas de la expansión de los mercados, o sea, de este imperialismo. Tenemos la visión leninista que se relaciona con el marxismo, ya que plantea que las causas del imperialismo son económicas, tienen que ver con el sistema capitalista, y plantea que el imperialismo beneficia a las potencias industriales y perjudica a las colonias. Y también habla de la rivalidad entre las potencias que se genera a consecuencia de esta expansión territorial. Por otra parte, tenemos el antileninismo que se diferencia de las corrientes marxistas porque habla de que las causas no son económicas, sino más bien psicológicas, culturales, políticas, y que por lo tanto no está nada relacionado con el sistema capitalista. Bueno, ahora vamos a una pausita chiquita. Y el último capítulo, el capítulo 13 de Hobsbawm, se llama De la paz a la guerra y nos va a contar un poco cómo pasaron estos casi 100 años, desde 1815, con todas las ideas del Congreso de Viena, de mantener la paz, hasta 1914, que empieza la Primera Guerra Mundial. Lo que dice Hobsbawm es que a partir del 1900 ya la guerra era inminente, nadie la estaba buscando, pero se podía vislumbrar por diversas cuestiones. La primera de estas características es que el poder económico se une al poder político y militar. Ahora las naciones compiten, están como rivales en el control de los mercados externos y en la obtención de recursos también. Todas las potencias empiezan a tener esta actitud expansionista y conquistadora y empieza a haber una acumulación capitalista sin límites, pasando de un escenario de monopolios a un escenario de competitividad en el que hay nuevos actores, nuevas potencias involucradas, como bien había dicho Alemania o Estados Unidos. Por otra parte, tenemos también los progresos tecnológicos que se dan desde 1880, donde las naciones empiezan a competir con sus industrias de armamentos por quién tiene mejor tecnología militar, quién tiene mayor cantidad de armas. También pasa que la guerra se transforma en una rama de la industria y cambia la relación entre industria y gobierno. Ahora el gobierno es el responsable de proteger del libre cambio, de garantizar que hayan muchas fábricas de armamentos y de costear gran parte de este desarrollo armamentista. Tenemos también el proteccionismo y el imperialismo, que es esta competencia que está legitimada por el nacionalismo, esta idea de la gloria de ser el mejor imperio, que sirve como recurso para apaciguar y aglutinar a los distintos sectores de las sociedades.
Y finalmente, la situación internacional en la que Gran Bretaña ya no es más la principal potencia militar y económica y se divide Europa en dos bloques: las viejas potencias industriales y las nuevas potencias industriales. En 1882 se crea la Triple Alianza entre Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, que después en 1915 igual se va a retirar, se va a pasar a la Entente. Y en 1907 se crea la Triple Entente, que está conformada por Francia, por Inglaterra y por Rusia. Y después, como dije, Italia se le va a sumar. Pero ¿cómo se conformaron estos dos bandos, la Alianza y la Entente? Bueno, todo empieza porque hay disputas económicas, primero entre Francia y Alemania, se peleaban por el territorio de Alsacia-Lorena, y por otro lado a Rusia y Austria, que se estaban peleando por el territorio de los Balcanes. Lo que pasaba es que Alemania y Austria ya eran aliadas previas. Entonces Francia y Rusia deciden unirse para ser más fuertes. En realidad Francia solo estaba enemistada con Alemania y Rusia solo con Austria. Pero bueno, al volverse aliados, si un país le hacía algo a otro, todos tenían los aliados que saltar a defenderse. Así es como un poco se va a generar la Primera Guerra Mundial. Por otra parte, también tenemos a Inglaterra, que tiene un conflicto con Alemania porque las flotas alemanas estaban impidiendo el control de Gran Bretaña del comercio marítimo en zonas como el mar Mediterráneo o el océano Índico. Y también Alemania estaba superando a Gran Bretaña en temas militares, en temas industriales. Entonces Gran Bretaña decide sumarse a Francia y a Rusia, lo cual sorprende a todos, pero lo hace por estas cuestiones, por el miedo de estarse quedando atrás y de estar perdiendo ante potencias como Estados Unidos, como Alemania. Y también porque a pesar de que Inglaterra siempre había tenido problemas con Francia y con Rusia, ahora le convenía juntarse, ya que veía la amenaza de los nuevos países industriales. Un par de cosas que aceleraron la guerra fueron el patriotismo y el nacionalismo, ya que todas las naciones se creían superiores, se creían mejores, y esto las impulsaba a querer luchar, querer ganar en la guerra, los hacía como un poco más propensos a actuar. Después también los conflictos internos que desestabilizaron el orden internacional. Por ejemplo, en Austro-Hungría hay un conflicto con los eslavos del sur que le hace perder al imperio poder militar. También en Rusia están las revoluciones rusas de 1905, las cuales se dan una reconstrucción militar, y en Turquía también va a haber revoluciones. Entonces todo esto también tiene un impacto a nivel internacional. Pero el detonante de la guerra fue el asesinato del archiduque austríaco Francisco Fernando, que ya para esta altura todas las alianzas, los países estaban sensibles, pasaba una mínima cosa y todos saltaban, y eso fue lo que desencadenó la Primera Guerra Mundial. La verdad es que esta guerra no tuvo mucho enfrentamiento, mucha oposición desde un principio, porque el nacionalismo y el patriotismo fueron más fuertes, impulsaron a las naciones a querer luchar, a querer ganar, y no hubieron de hecho muchos desertores del ejército. Ahí podemos ver también qué tan importante fue esta idea de nacionalismo. Pero por otro lado, la Primera Guerra Mundial pone fin a la época de la burguesía, a la era del liberalismo, a la idea de progreso lineal, de desarrollo, y también a esto del Congreso de Viena de mantener la paz. Vuela todo por los aires. Eso es todo el capítulo 13. Espero que este video les sirva y que puedan estudiar y que les vaya re bien, chicos. Dale que se puede. Chau, chau.